La vida después de la muerte siempre nos ha llamado la atención como seres humanos. Soñamos con no dejar de existir y que cuando nuestros cuerpos ya no aguanten más, nuestras vidas pasen a otro plano, otra dimensión u otro lugar, en donde aún podamos vivir, existir, sin nuestros cuerpos y de una manera espiritual o mágica. Muchos son los testimonios que se conocen sobre personas que han vuelto de la muerte, que fueron declaradas sin vida y que a los pocos minutos éstas resucitan, trayéndonos mensajes o visiones de aquel lugar en donde estuvieron. Algunos dicen que vieron a Dios, otros una luz, un ángel, otros se vieron a sí mismos en el lugar de los hechos, pero con el alma separada del cuerpo. Así, muchas historias son conocidas tanto por la religión como por la ciencia. Ambas han intentado explicar lo que sucede en estos casos. Por un lado, la iglesia dice que la muerte es solo el final de la vida terrenal, pero no el final de la existencia. En el catolicismo se cree que tenemos un alma inmortal creada por Dios que no muere con la muerte, sino que pervive en una vida eterna. Somos alma y cuerpo a la vez. El cuerpo muere, pero nuestro yo pervive eternamente. Por otro lado, la ciencia no admite ni descarta si hay vida o no después de la muerte, puesto que el método científico hasta ahora no ha sido capaz de esclarecer si en verdad hay vida después de la muerte o no. Simplemente aún nadie lo ha podido comprobar, ya que a pesar del gran cúmulo de testimonios que hay sobre el tema, son solo eso, testimonios y no pruebas científicas. El estudio del fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte ha centrado en los últimos años la atención sobre la posibilidad de que exista la inmortalidad. 1 de cada 5 personas que sobrevive a un paro cardíaco asegura haber tenido una experiencia cercana con la muerte durante el tiempo de duración de un coma o de muerte clínica, en el que supuestamente desaparecen todas las señales externas de vida, pero que son capaces de narrar luego sus sensaciones y percepciones. Hasta ahora, los expertos creían que el cerebro humano dejaba de funcionar medio minuto después del momento de la muerte debido a que no le llega oxígeno. No obstante, el nuevo estudio ha demostrado que no es así. Según los científicos, después de la muerte una persona puede estar consciente durante 3 minutos y durante todo este tiempo percibe lo que sucede a su alrededor. Es decir, que en el hipotético caso de que tú murieras hoy en la sala de un quirófano, no podrías moverte, pero sí podrías escuchar cuando el doctor dice la hora y fecha en que te dieron por muerto. Podrías mirar cómo la enfermera se acerca a ti y cierra tus ojos. Sentirías la fría sábana con la que tapan tu cuerpo y escucharías los pasos de las personas que te salvarían irse. Según los científicos, después de la muerte una persona puede estar consciente durante esos 3 minutos. Los investigadores señalan que esto explica que las personas que han superado la muerte clínica puedan describir con tanta facilidad lo que vieron mientras estuvieron muertos. Los científicos también han declarado que estos pocos minutos dan a los médicos un tiempo de margen para salvar la vida a un paciente grave. Niño de 3 años recuerda su muerte en vida pasada. Un niño de 3 años de edad, en la región de los Altos de Golán, cerca de la frontera con Siria e Israel, dijo que fue asesinado con un hacha en su vida anterior. Mostró a los ancianos de la aldea dónde había enterrado el asesino su cuerpo, y por supuesto se encontró el esqueleto de un hombre allí. También le señaló dónde se encontraba el arma homicida, y excavando encontraron un hacha. En su libro Los niños que han vivido antes, el terapeuta alemán Trust Hardo narra la historia de este chico, junto con otras historias de niños que parecen recordar sus vidas pasadas con una impresionante exactitud para luego ser verificada. El muchacho era de la etnia drusos.
y en su cultura se acepta la existencia de la reencarnación como un hecho. Su historia, sin embargo, tenía el poder de sorprender a su comunidad. Él nació con una larga mancha de nacimiento, de color rojo en la cabeza. Los drusos creen, como algunas otras culturas, que las marcas de nacimiento están relacionados con la muerte en vidas pasadas. Cuando el niño tenía la edad suficiente para hablar, le dijo a su familia que había sido asesinado por un golpe en la cabeza con un hacha. Es habitual que los ancianos tomen a un niño de 3 años de edad y lo lleven a la casa de su vida anterior en el caso de que éste la recuerde. El chico sabía en qué pueblo había vivido, por lo que fue allí. Cuando llegaron a la aldea, el muchacho recordó el nombre que tuvo en su vida pasada. El niño también recordaba el nombre completo de su asesino. Cuando se enfrentó a este hombre, el rostro del presunto asesino se volvió blanco. Pero el presunto criminal no admitió el asesinato. El muchacho dijo entonces que él podía llevar a los ancianos al sitio donde estaba enterrado el cuerpo. En ese mismo lugar encontraron el esqueleto de un hombre con una herida en la cabeza que corresponde a la marca de nacimiento del niño. También encontraron el hacha, el arma homicida. Ante esta evidencia, el asesino confesó el crimen. El Dr. Lash, el único no druso, estuvo presente a través de todo el proceso. Un joven llamado Dalawong en Tailandia tenía 3 años cuando se encontró por primera vez con un conocido de su padre, llamado Mr. Hugh. El chico parecía saber en detalle acerca de un enfrentamiento que Hugh tuvo una vez con una serpiente. Pero cómo Dalawong supo estos detalles sigue siendo un misterio. Dalawong afirmó que era porque fue esa serpiente en una vida pasada. Dijo que él estaba en una cueva cuando se encontró con 2 perros. Luchó con los perros antes de enfrentarse a su amo. Hugh mató a la serpiente. Estos detalles fueron confirmados por Hugh. Dalawong dijo que después de morir vio que su actual padre había comido un pedazo de esta serpiente. Es verdad que su padre comió un pedazo de la serpiente que mató a Hugh en ese momento, antes del nacimiento de Dalawong. Dalawong tocó el hombro de Hugh, recordó a su padre y dijo que Hugh fue mordido por una serpiente y en efecto tiene una cicatriz en ese hombro por la mordedura de serpiente. Aunque Dalawong estuvo inicialmente molesto con Hugh, el muchacho lo perdonó. Dijo que no era bueno ser una serpiente y que Hugh lo liberó de esa miseria. El muchacho comenzó a menudo a matar serpientes. Lo que sentía era una buena acción. Por cierto, Dalawong nació con una condición en la piel, en la que la mitad inferior del cuerpo estaba cubierta de escamas, como una serpiente. También existen casos de personas con esquizofrenia, Alzheimer y otras condiciones que causan un deterioro grave en las funciones mentales. Ocasionalmente recuperaron de manera inexplicable la memoria y la claridad mental poco antes de morir. Su mente parece volverse completamente coherente, incluso cuando su cerebro se deterioró aún más que en otro momento. Pacientes que ni siquiera recordaban su propio nombre durante años pueden reconocer repentinamente a sus familiares y tienen conversaciones normales con ellos sobre el pasado, presente y futuro. Nadie sabe cómo sucede. Por ejemplo, el médico Scott Haig escribió en un artículo para la revista Time sobre un paciente joven llamado David, que a pesar de tener tumores en su cerebro, tuvo momentos lúcidos antes de morir. David dejó de hablar y moverse en las semanas anteriores a su muerte. Cuando se escaneó su cabeza, casi no quedaba cerebro, explicó el doctor. Pero en la noche que murió, pasó 5 minutos completamente consciente despidiendo a su familia. No fue el cerebro de David lo que lo despertó para despedirse, dijo el doctor Haig. Su cerebro ya había sido destruido. La metástasis del tumor no solo ocupa espacio y presiona cosas, dejando un cerebro completo. La metástasis en realidad reemplaza tejido.
El cerebro simplemente ya no está. Lo que despertó al paciente fue simplemente su mente, forzando su camino a través de un cerebro roto, el acto final de un padre para consolar a su familia. Para el Dr. Haig, es claro que la mente existe aparte del cerebro. Otros buscan razones fisiológicas posibles para este fenómeno conocido como lucidez terminal. Esto fue ¿Qué pasa después de la muerte? Los documentalistas. Queremos agradecerles por estos 3 meses que han estado con nosotros. Aún somos un canal joven y sabemos que estamos creciendo poco a poco. Ya somos 60,000 documentalistas, pero esto es tan solo el principio. Sin embargo, nada de esto sería posible sin ustedes. Recuerden que este canal no solo es nuestro, sino también de todas las personas que están suscritas a él. Recuerda que si tienes algún tema de interés, lo puedes sugerir. Si es bueno, lo haremos. Tenlo por seguro. Queremos ser el mejor canal de documentales de YouTube y que esto se vea reflejado en las reproducciones y el número de suscriptores. Por favor, ayúdanos a compartir los videos. Pronto alcanzaremos nuestra meta de los 100,000 suscriptores y tú serás parte de esto. Saludos especiales para Isaías Montes, Joel Vidal, Ernesto Lobo Blanco, Cicita Scari, Andy Amaya, Lupe Rentería, Jorge Plasencia Cruz, Mariana de Pereira, Verónica Sánchez y un agradecimiento súper especial a Rosalía Paredes por su constante apoyo a nuestro canal. Te lo agradecemos infinitamente. Gracias y hasta la próxima.